El nombre de Albert Einstein es conocido por todos y gran parte de sus logros han sido extensamente divulgados. Aún así, existen numerosos aspectos de su obra que gran parte del público no ha podido alcanzar a saber. El libro publicado recientemente, Einstein para perplejos, nos acerca a la faceta más desconocida del físico alemán. Está escrito por dos físicos teóricos, Andrés Gomberov y José Edelstein. Hoy hablamos precisamente con uno de los autores, con José Edelstein, que nos ha podido conceder unos minutos para poder hablar sobre este gran libro. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de recibirte y de recibir libros que suponen la divulgación de una figura como es Albert Einstein. Primero empecemos por el título, que como hemos hablado un poquito antes de esta entrevista, los que estamos familiarizados con el judaísmo relacionamos este título con Maimónides. Explícanos un poco, por favor. Sí, no, por supuesto que el título está explícitamente puesto por la guía para perplejos, porque en algún momento nos interesó la posible conexión entre Einstein y Maimónides, que efectivamente, de hecho, Einstein desconocía la existencia de Maimónides. En el libro está comentado que en algún momento él se le preguntó cuando ya vivía en Estados Unidos, y él muy honestamente, como corresponde para un científico, dijo que no lo conocía, pero luego se puso a leer la obra de Maimónides y llegó a escribir un pequeño texto sobre Maimónides, que también está reproducido en el libro. El punto de la guía para perplejos es que nos sorprendió muchísimo, Andrés y a mí, leer que Maimónides decía algo Maimónides decía algo que se suele decir hoy, que uno no puede divulgar ciertas cosas, como por ejemplo la teoría de la relatividad, porque es inaccesible para el ciudadano común por su matemática, por sus aspectos técnicos. Sin embargo, Maimónides hace más de 800 años decía algo muy parecido sobre los textos que eran considerados textos prohibidos, que se supone que no solo unos pocos elegidos podían leer, y él era contrario a esta idea, y él decía que simplemente esos textos requieren un poco más de entrenamiento y requieren un poco más de sistematicidad, requieren estudiar algunas cosas previas en un cierto orden para poder llegar a ellos. Entonces nos sorprendió mucho, porque esos textos a los que se refiere Maimónides evidentemente no tienen matemática, no tienen ningún tecnicismo que los aleje del común de los mortales, pero ocurre algo parecido a lo que ocurre con las ideas de Einstein, que son ideas que en principio se pueden transmitir, el libro nuestro pretende transmitirlas, pero demandan un poquitito de esfuerzo, digamos, del lector, como prácticamente cualquier obra también artística que nos acerque al goce, demanda un poco de trabajo intelectual, por así decirlo. ¿Y cómo nació la idea de dedicar este libro a divulgar los aspectos menos conocidos de Albert Einstein? Mira, Andrés y yo somos físicos teóricos y trabajamos Albert Einstein prácticamente abrió todas las áreas de la física, así que casi todo físico puede decir que trabaja en las áreas que abrió Albert Einstein, pero nosotros trabajamos en una de ellas, que yo creo que es en la que construyó su teoría más increíble y más hermosa, que es la gravitación, la teoría de la relatividad general. Con Einstein pasa algo que es que nos resulta perturbador, y es que todo el mundo conoce su cara. O sea, si uno pone, de hecho, probablemente en toda ciudad del mundo, todos los días, alguien diga su nombre, y sin embargo nadie es capaz de decir exactamente qué hizo. Es como si todos supiéramos quién es Mozart, pero nadie hubiera escuchado nunca una obra de Mozart, y teniendo en cuenta que lo más hermoso de Einstein es su obra, sus ideas, la maravillosa simplicidad y estética de sus ideas, por así decirlo, que en el fondo siempre arrancan de un razonamiento muy limpio, muy simple, muy fácil de explicar, y luego lo que se complican son muchas veces las conclusiones, pero no tanto las ideas iniciales. Tiene un pensamiento bello, en cierto sentido, y bueno, como te ocurrirá a ti y a todo el mundo, cuando tú ves algo que te encanta, se lo quieres contar a los demás, así que esa fue la motivación principal, digamos, intentar que ojalá el mayor número de personas puedan, luego de la lectura del libro, saber quién es Einstein y saber también por qué merece
Y el lector que se va a encontrar cuando lea este libro, se va a encontrar aspectos personales, aspectos que remarcan su personalidad, o va a tratar de entender más su obra. Mira, hay un poquito, o sea, el libro no es una biografía, es un, digamos, no pretende ser completo, no abarca, por ejemplo, Einstein visitó España durante unas semanas y no se comenta nada del viaje de España. Los autores somos argentino y chileno, bueno, yo soy argentino y español, y por ejemplo tampoco se comenta nada del viaje de él al Río de la Plata, que él estuvo en Buenos Aires más de un mes, bueno, en el Río de la Plata, en Argentina y en Uruguay. Sin embargo, sí se habla de un viaje muy corto que hizo a Cuba, camino a California, porque intentamos, dentro de toda su rica biografía, seleccionar momentos que nos parecían que eran significativos para contar aquellos aspectos de él que nos interesaban. Intentamos contar todas sus grandes ideas en física, o sea que en ese sentido el libro se puede pensar como un libro de divulgación, las intentamos explicar. En todos los casos, nosotros hemos leído obviamente otros libros sobre Einstein e intentamos reformular completamente todas las explicaciones. El libro en ese sentido es completamente original y me alegra que colegas míos que son expertos en Einstein me hayan dicho lo mismo. Pero tampoco el foco está puesto un poco en mostrar distintos aspectos del personaje, algunos biográficos, otros de su carácter, otros de las situaciones que le tocó vivir. Vivió un siglo muy traumático, en una situación muy complicada, en particular por su condición de judío, que obviamente nos toca muy de cerca a los dos autores que también lo somos. Nosotros somos nietos de emigrantes de la Europa antisemita, digamos, al igual que lo fue él. Entonces para nosotros también es una especie de abuelo putativo, y en ese sentido el libro tiene mucho cariño por el personaje. Y yo creo que el lector que se acerque a él se va a encontrar espero que con textos muy disfrutables y con un montón de aspectos que son o desconocidos completamente, porque hemos incluso hablado con gente que lo conoció, grandes físicos que ahora son muy viejitos pero que de jóvenes lo conocieron, y también hemos leído, digamos, material muy poco conocido sobre él, que yo creo que no es, bueno, que también va a ser una sorpresa para los lectores. Vamos a poder entender un poco más así su obra. Sí, por supuesto. La comprensión de su obra, sí, digamos, a mí me gusta siempre decir una frase que es que, por supuesto que la idea es que se pueda digerir las ideas de Einstein, pero me preocupa el paso por el paladar del lector. O sea, si no podemos nunca garantizar, un libro de divulgación nunca puede garantizar que se puedan digerir las ideas, porque al final obviamente son ideas que tienen una complejidad, que se escriben naturalmente en un lenguaje que es el de las matemáticas, que no podemos utilizar en el libro, evidentemente. Entonces nosotros tomamos una decisión que es la de no usar, el libro no tiene diagramas ni figuras, es un texto literario, y entonces digamos, yo creo que las ideas están explicadas bien, o sea, el libro ha sido leído por un montón de gente y tenemos digamos, la respuesta de muchísimos lectores que así nos lo han dicho, pero sobre todo, digamos, lo que yo creo que ocurre es que por más que al final la comprensión no sea acabada, porque es difícil lograr la comprensión acabada, lo que sí hay es un disfrute de entender el mecanismo de las ideas de él. Digamos, Einstein revolucionó completamente la física y, por ejemplo, cambió nuestra concepción de la naturaleza del tiempo. Por más que lo hizo hace más de un siglo, todavía hoy resulta muy difícil entender o imaginar en qué consiste que el tiempo no sea absoluto y que sea relativo para cada observador. Es un concepto muy abstracto, pero entender por qué a Einstein se le ocurrió y entender el por qué es inexorable ese concepto es relativamente sencillo. Lo que no es sencillo es luego imaginarse qué implicaciones tiene eso, porque todos estamos acostumbrados a vivir en la fantasía de que la hora es la misma para todos. Y no es así. Y no es así. Lo que pasa es que la diferencia es ínfima entre seres humanos. Para todos los efectos prácticos es como si fuera así, por eso nunca hemos notado nada raro, pero cuando uno empieza a explorar el universo en otros ámbitos que están muy alejados de la experiencia cotidiana, por ejemplo, cuando vemos la física de las partículas elementales en los aceleradores de partículas, comprobamos que, por ejemplo, hay partículas que cuando están adentro de un acelerador, moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz, en apariencia tienen una vida, son partículas que tienen una vida muy corta, que se convierten en otras muy rápidamente, y que cuando están adentro
exactamente con pelos y señales, y los cálculos coinciden exactamente con lo que vemos en los experimentos. Antes has hablado de la gravitación. Sí. Es un aspecto que siempre hemos oído hablar de la teoría de la relatividad, pero de la gravitación también hizo estudios, avanzó en este aspecto de la investigación. Sí, es que hay dos teorías que se llaman la teoría de la relatividad. Hay dos teorías de la relatividad. La teoría de la relatividad que él escribió en 1905 es la que tiene que ver con los cuerpos que se mueven muy rápido, por así decirlo. Pero luego él se dio cuenta de que esa teoría entraba en contradicción con la teoría de la gravitación de Newton. Para que te des una idea, pensar que Newton estaba mal, podía estar mal, era algo que no le entraba en la cabeza a nadie, porque Newton escribió una teoría que inmediatamente permitió predecir los eclipses, las órbitas de los planetas, predecir existencia de planetas. O sea, su éxito fue apabullante. Y claro, Einstein se dio cuenta que entraba en contradicción con estas otras ideas suyas, y él, por muy buenas razones que en la entrevista telefónica no voy a poder explicar, pero en el libro sí que están explicadas, él creyó más en él que en Newton. Y bueno, durante 10 años estuvo trabajando prácticamente en solitario, colaborando con alguna otra gente, pero fue una idea que exploró él solo, que fue cómo conciliar ambas ideas. Y la conciliación de la relatividad con la gravitación lo llevó a reformular totalmente la gravitación en lo que se llama la teoría de la relatividad general, que hoy en día estamos 101% seguros de que es correcta, porque en particular en los últimos 2 años se han detectado ondas gravitacionales, que era una de las predicciones de la teoría, que la teoría de Newton no predice, y que se han detectado ya unas cuantas, a tal punto que hace un par de meses se dio el premio Nobel a 3 personas por este descubrimiento. La Academia Sueca es muy conservadora, así que solo da un premio Nobel cuando está 100% seguro de que el descubrimiento es correcto. Entonces, hoy no tenemos ninguna duda que la teoría correcta de la gravitación es la teoría de la relatividad general de Einstein, y no la gravitación que aprendemos del colegio de Newton, que sin embargo es perfectamente buena para calcular muchísimas cosas, pero no es correcta. No es la teoría de la gravitación la de Newton, sino la de Einstein. Derribar la teoría de Newton es algo de proporciones increíbles. Digamos, creo que cualquiera que entenderá, Newton era incuestionable durante siglos. Y que además esto lo haya hecho una persona prácticamente en soledad, siguiendo un poco su criterio, su inteligencia, sus intuiciones, y una noción muy estética de la forma de hacer física. O sea, que una idea es buena cuando de alguna manera empieza a tener pinta de ser buena. Es algo fascinante, porque antes de Einstein eso no existía. Bueno, este es un apunte fascinante el que nos acabas de explicar. Hay bueno, voy a hacer un comentario que tal vez a lo mejor es muy superficial en comparación de lo que nos acabas de relatar, pero va relacionado. En las redes sociales, sobre todo, y como bien has mencionado antes, la cara de Einstein está prácticamente constantemente flotando, ¿no?, por las redes, pero también muchas de sus frases. Y hay una en especial que siempre me ha llamado la atención, porque creo que tiene muchísima razón, que es: nunca puedes resolver un problema con la misma energía, es decir, con el mismo nivel de energía que has creado un problema, no lo puedes resolver, tienes que cambiar, ¿no?, que salirte de ahí. Sí, creo que la frase a la que aludes me parece que es una frase que dice, si quieres resolver un problema que te cuesta resolver, intenta caminos diferentes o algo así. Exacto. La verdad que mira, yo ya tenía un pequeño escándalo con una frase que le dije a una periodista en Madrid, sobre estas frases de Einstein, que la inmensa mayoría no las dijo Einstein, y son frases que, claro, uno pone una frase, pone la foto de Einstein y entonces ya está, deja entender al que la ve que la dijo él. En este caso no estoy seguro, porque obviamente no soy conocedor de todas las frases de Einstein, habría que leerse toda su correspondencia, que es muy abundante. Nosotros leímos muchas, pero no todas. Pero bueno, muchísimo de lo que se le atribuye a él no es de él, y una de las cosas que tiene el libro, que nos costó un enorme trabajo, y por eso también la digo, para que se pueda apreciar por parte de los lectores, es que absolutamente todo lo que ponemos está documentado, y de hecho está todo con pies de páginas indicando el lugar del que lo sacamos. Leímos una parte importante de su correspondencia, de textos escritos por
ejemplo, bueno, hay todo, digamos, hemos dejado fuera del libro alguna frase que nos encantaba, que no pudimos verificar de ninguna manera que fuera suya, y entonces preferimos dejarla fuera, porque justamente para combatir un poco la gran desinformación, digamos, que la posverdad ha instalado entre nosotros, que uno, si mucha gente, o sea, las redes sociales multiplican muy rápidamente cualquier cosa que uno pone, o algunas cosas se multiplican muy rápidamente, y luego es casi imposible saber si algo es cierto o es falso, porque está repetido tantas veces que si uno usa ese criterio como criterio de verdad, pues habría que decir que es verdadero, pero luego hay que buscar exactamente dónde, cuándo dijo esa frase y dónde está publicada, digamos, quién atestigua que lo dijo. ¿Y hay alguna que sepáis a ciencia cierta que fue de él? Sí, no, por supuesto, él tiene un montón de frases, ahora mismo, digamos, qué sé yo, por ejemplo, su famosa frase de Dios no juega a los dados, efectivamente la dijo él, de hecho la escribió en una carta a un colega suyo, que se llama Max Born, que fue justamente quien interpretó a la mecánica cuántica de manera probabilística, y era muy amigo de Einstein, y Einstein era capaz de tener grandes amistades, a pesar de estar totalmente en desacuerdo con los demás. Bueno, ahora mismo no se me ocurre otras de las que puedan ser. Hay muchas frases que se le atribuye a él que son suyas, pero todas las frases que tienen un tufillo de superación, por eso yo creo que de la que estábamos hablando antes, sospecho que no debe ser suya, pero bueno, ahora mismo no lo puedo asegurar. Si algún oyente, digamos, se toma el trabajo de buscarla, prácticamente toda la obra de Einstein está en abierto en internet, se puede entrar, y Princeton y la Universidad Hebrea de Jerusalén tienen escaneado una buena parte de su obra, cartas, por lo tanto se puede hacer un rastreo. Hay que tomarse un poquito de trabajo, pero vale la pena. Sí, desde luego que merece la pena. Nos queda daros las gracias, agradeceros muchísimo el haber publicado esta obra y que pronto será presentada en Barcelona, ¿no? Sí, el 5 de abril voy a viajar a Barcelona. Todavía no tengo claro el sitio en el cual lo haré, pero los jueves 5 de abril a las 19 horas en algún sitio de Barcelona. El libro tiene una página en Facebook, que quien tenga Facebook puede seguir al libro en Facebook, y ahí se va a informar. Esta semana voy a estar en Mallorca el jueves y en Alicante el viernes, la semana próxima en Tenerife, la siguiente en Granada, luego en Bilbao. O sea, bueno, ahí en la página se pueden seguir. En Madrid de momento no, Yo soy profesor universitario y tengo mis obligaciones en la universidad que hacen que no tenga mucho tiempo para viajar. El libro sale en abril en Estados Unidos y voy a viajar a Estados Unidos, y luego sale en Argentina, entonces hay un montón de frentes de los que atender, y Andrés está en Chile, que es muy lejos, es muy caro viajar, o sea que bueno, estamos intentando viajar lo máximo que podemos. Por supuesto que si alguien recibimos invitaciones con el corazón abierto. O sea que si alguien en Madrid está interesado en que presentemos el libro, por supuesto que me encantará ir para allá. Ok, pues ahí queda, y os deseamos un gran éxito, y también os felicitamos por este gran trabajo. Muchísimas gracias, Cristina, y espero que nos veamos en Barcelona. Ok, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.